Hola, qué bueno encontrarnos nuevamente para estudiar juntas la palabra de Dios, que es un tesoro insondable. El Señor nos muestra por su Espíritu sus enseñanzas para ser sabias y vivir una vida recta delante de Él. Continuemos entonces el estudio de Segunda de Reyes. Vimos que Joram había ordenado la muerte del profeta y para ello había enviado a un hombre a la casa de Eliseo para que lo asesinara. Estando Eliseo sentado con los ancianos, el Señor le anticipó a su siervo que el rey había enviado a alguien para matarlo. Es interesante que el profeta estaba sentado con los ancianos. Este nombre, ancianos, se le da en la Biblia a personas notables del pueblo, a la vez que se describe que eran mayores. En un momento de crisis como el que estaba pasando el pueblo, de una hambruna terrible, como hemos visto en lecciones anteriores, estos hombres estaban con el profeta de Dios. Me pregunto qué estarían hablando. Lo más probable es que estarían buscando al Señor en oración y de hecho escudriñando las Escrituras, como siempre acostumbraba a hacer Eliseo cuando tenía gente en casa. Ya se habrían dado cuenta de la razón del sitio sirio contra Samaria, porque las Escrituras mostraban la razón de esto. Entonces, vemos que había un remanente en ese lugar, un pueblo fiel que oía la voz de Dios por boca de Eliseo. Y seguro que, a pesar de la situación tan agobiante que ellos estaban viviendo, el Señor los cuidaba. Lo hizo antes y no dudo que lo estaba haciendo en ese punto crítico de su vida y del pueblo. Eliseo, estando sentado, interesante, no estaba caminando de un lado a otro en muestra de desesperación o de angustia, sino que estaba sentado en quietud. Esto nos recuerda mucho lo que el salmista pudo decir: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta actitud revela que Eliseo, el profeta, confiaba en su Señor. Estaba plenamente convencido de que Dios estaba teniendo todo bajo control. En esto, Eliseo da a conocer a los ancianos lo que el Señor le había anunciado. Les dice: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? La expresión que usa Eliseo para calificar al rey Joram es hijo de homicida, claramente aludiendo a Acab, su padre. La palabra homicida significa causante de la muerte de alguien, y ciertamente Acab hizo eso con Nabot cuando deseó su viña. Acab fue un homicida, causó la muerte de Nabot, aunque no fue él mismo que lo matara. Al decir que Joram era hijo de un homicida, le estaba señalando que tenía el mismo espíritu de su padre, es decir, era un homicida también, pues había enviado a alguien para que lo matara, pero él sería el causante de su muerte. Es interesante también que la palabra asesino es quien mata a alguien, quien quita la vida a alguien, pero ciertamente Joram era un homicida. Eliseo, luego con sabiduría del Señor, les dice a los ancianos que impidan la entrada del asesino, quien tenía la orden del rey para matarlo. No porque no estuviera listo para morir, sino que debía tener frente de sí al rey, pues sabía que detrás del mensajero de muerte venía Joram, y el Señor le estaba guiando para que pueda dirigirse con un mensaje al rey. El verso 33 se debe entender por secciones, para no equivocarnos en la interpretación de este texto. Empieza diciéndose a la primera sección: aún estaba hablando con ellos, es decir, Eliseo con los ancianos, he aquí el mensajero
que descendía a él, es decir, que estaba muy cerca, al ras de la casa, del piso de la casa. En el lenguaje original también se da a entender de que tanto el mensajero como el rey, el asesino y el homicida, el enviado y su señor, ya estaban juntos en la casa de Eliseo. Al parecer, la resistencia de los ancianos fue exitosa, pues ya tenía Eliseo enfrente de sí a Joram. Qué gozo debe sentir un siervo de Dios cuando tiene hermanos en la fe que lo protegen y cuidan de él, como estos ancianos, deteniendo al asesino enviado por Joram, incluso arriesgando su propia vida. ¿Qué hubiera pasado si es que los ancianos se hubiesen negado a retener al mensajero del rey y más bien le hubiesen dicho a Eliseo, Eliseo, creemos que esta es la voluntad de Dios, no lo detendremos, no nos vamos a oponer al rey, nos sujetamos al rey? ¡Wow! ¡Qué dolor hubiese producido en el corazón del siervo del Señor cuando sus hermanos más cercanos actuaran como si no les importara su propia vida! Más bien parecían enemigos, abriéndole la puerta a aquel para que le hiciera daño. Es bueno entonces realmente ser de apoyo para los siervos del Señor. Luego Eliseo dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. Esta es la segunda sección del texto del verso 33. Ahora, no me extrañaría que Eliseo haya leído Deuteronomio 28 y haya meditado en él, y obtuviera la respuesta de parte de Dios a la pregunta que seguramente le habría hecho a Dios en oración. ¿Por qué estamos en esta grave situación? Así que podía afirmar que ese mal venía de Jehová, es decir, el Señor lo estaba permitiendo al abandonarlos a sus pecados, y que el pueblo y su rey entendieran que Él es Dios y es soberano sobre toda la tierra, y que debían volverse a Él, arrepentirse de sus pecados, de sus idolatrías, porque habían llegado a un punto de realmente oponerse a los mandamientos y estatutos de Dios, que debían humillarse ante el Dios santo omnipotente. Después de que Eliseo dijo esta verdad, el rey Joram respondió, y esta sería la tercera sección de este verso 33. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Eso es lo que dijo Joram. Esa fue su respuesta ante la verdad proclamada del profeta Eliseo. Ahora, esta respuesta puede significar que Joram creía que los sirios hacían esto por propia cuenta y que tenían dioses poderosos, los cuales le habían permitido, le habrían dado la fuerza necesaria para sitiarlos. Es que sus costumbres, su conocimiento de la verdad era escasa y hacía cosas como para que él mismo se desesperó y empezó a hacer cosas para que Jehová interviniera, como lo habría hecho su padre al vestirse de cilicio, por ejemplo. Y Dios estaba demorando, según él, posiblemente en su pensamiento, él suponía. Pero al escuchar la afirmación de Eliseo, que el mal viene de Jehová, entonces Joram pensó que es en vano esperarle más a él. En otras palabras, pudo decir, no puedo esperar a Jehová que actúe a favor de Samaria si él mismo lo ha enviado este mal. Ahora, si Joram detuvo la orden de matar a Eliseo, es quizá por haber escuchado la verdad de su propia boca, la verdad que venía de la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo. Deuteronomio era claro para decir lo que realmente estaba pasando. Y realmente esta palabra entró a su corazón como espada de doble filo y entendió que no se puede pelear contra Jehová, Rey de reyes y Señor de señores. Es que tenemos que entender que desobedecer al Señor y pecar sin remordimiento, sin culpa, es como condenarse a uno mismo a sufrir aflicciones que de todas maneras vendrán, tarde
o temprano, tanto para inconversos como para creyentes. Los primeros, es decir, los inconversos, si no se arrepienten y no aceptan la gracia redentora en Cristo Jesús, mientras están en este mundo, después será imposible. Solo les quedará sufrir el castigo eterno. Los segundos, es decir, los que conocen al Señor o los que conocen la verdad del Evangelio, los creyentes que andan en contra de los principios de Dios, recibirán la disciplina necesaria para que aborrezcan su pecado y sean santos y sin mancha delante de su Padre que es santo. Ahora, pelear en estas circunstancias contra Dios en el momento de la disciplina, en el momento de la corrección, no es un buen negocio. Justificando la propia falta, eso es un juego muy peligroso. Enojarse contra Dios y contra sus siervos, los que nos amonestan a la luz de la palabra de Dios, es como caminar a ciegas en campo minado. Estamos atentando contra nuestra propia alma. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? Bueno, una forma gráfica de poder decirlo es la oración que deberíamos tener diariamente con el mismo sentir del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué corazón tan humillado delante del Señor para reconocer que no tenemos perfección en nosotros, sino que cada día que pasemos en este mundo debemos escudriñar nuestros caminos y que el Señor, permitir que el Señor nos muestre cómo andamos. El Señor nos dé un corazón sensible a su voz y quite toda rebeldía de nuestra mente, alma y corazón. Nos vemos en la próxima lección. Dios las bendiga.